Hola, ¿cómo le va mi viejo lobo de mar? Buenas noches para todos. Estamos compartiendo con ustedes una nueva edición de Actualidad Granate. Hoy tenemos un invitado especial, cada uno en su casa, vía Zoom, cansados un poco de esta cuarentena, pero sabiendo que estamos haciendo bien los deberes. ¿Cómo te va, Luis? Un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Saúl. Saludos a todos, a Tony, Walter, Pelusa, saludos a todos. Bueno, Tony, querido Luisito, ante todo, la pregunta de educada. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu nenita? Bien, muy bien, muy bien. No me puedo quejar. Es cierto que la cuarentena se ha hecho bastante larga, pero bueno, tampoco me puedo quejar. Como digo, tengo las necesidades básicas resueltas hasta el momento. Entonces, viendo que muchos están pasando una situación complicada, lo único que queda es cumplir con las órdenes que va dando el Estado y tratar de llevarla lo mejor posible. Luis, ¿sos memorioso para las fechas? Igual yo te voy a ayudar. No, no soy memorioso, no. Bueno, 13 de enero del 81, ¿qué pasaba? Bueno, ahí nace quien te habla. Bien, 39 años. Uh-huh. ¿Qué se te ocurre con el 30 de octubre del 98? Mi debut, ¿no? Sí, señor. El mismo día que Maradona Sí, cumplió 38 años, sí, ¿eh? sí, Vos debutabas, creo que en cancha de Lanús con Independiente. sí, 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 tal cual, sí. ¿Te acordás quién era tu técnico? Claro, Mario Gómez. Mario Gómez. Tengo un recuerdo muy Y bueno. sí, me imagino, y ese día debutaron dos compañeros tuyos. Sí, Carboni de titular y Carlos Roldán. Los dos categorías 79, yo soy categoría 81. Andás bien para la memoria, no es Sí, para tanto. bueno. Escúchame, ¿quiénes hicieron los goles de Lanús ese día? I don't remember. No, está bien. No, No hay no. por qué responder todo. Los dos goles de Lanús, Martín Vilayonga. Ok, Y los dos goles mira de vos. Independiente, Víctor López. Ah, ok, ok. Empezamos por ese lado. Seguimos. Jugaba, Sí, Saúl, sí. un comentario, ¿no? Jugaba uno de mis ídolos con la camiseta de Independiente, Fabián Carrizo. Ah, Mirá, mirá vos. Fabián Carrizo, El volante central. esto Jugó, ya me da la pauta de las figuras que tenías como sí, referente, ¿no? bastante. Los que iban abajo y dudas. Nunca un redondo, ¿no? Seguimos con la fecha. Luis, 2 de abril del 2000. Empezaste a equivocarte. Justo ese partido, y fue por doble la equivocación, porque estaban mis padres en la cancha. Ellos venían cada tanto y bueno, tuve la suerte de convertir Día de las Malvinas y estaban mis padres y bueno, abracé a Russo y después tiré unos besos a la platea que algunos me preguntaban para quiénes eran y eran para mis padres. ¿Con quién era el partido? River, Resultado final. empate 1-1 creo, ¿no? Bien. El gol de River, ¿te acordás? Juan Pablo Ángel. Sí. Anda bien, Luis, de la memoria, ¿eh? Terrible. Y está mejor que nosotros, Pelusa. Nosotros ya, Ni hablar. ya no vamos a la peluquería. Segunda fecha interesante de equivocaciones. 27 de agosto del 2000. 27 de agosto del 2000. ¿Qué pasó ahí? ¿O el gol a Independiente o el Sí, gol a señor. Bien, Independiente? bien, muy bien. El Sí. gol contra Independiente fue el que abrió el partido. Tampoco ¿Cómo hice terminó mucho. ese? No, lo que no sabe, no sabe. Es un Sí, recordatorio. sí, sí. ¿Vos viste el Dos, partido? sí. O 1-1
¿O No, 2-1? 2-1. Abriste el partido vos, empató Estigarribia Y Fernández y de el gol Alessio. decisivo, ¿quién lo hizo para Lanús? ¿Recordás o te lo recuerdo yo? Fernández de Alessio. Sí, señor, el Carucha. Carucho, un golazo. Carucha Fernández de Alessio. Y hubo un penal ahí. ¿Quién era el arquero de Lanús que lo atajó? ¿Flores o Burela? Burela al chileno Rosenthal. Sí, me acuerdo. Bueno, tercera jornada de equivocaciones. Señores, estamos en Odol Pregunta con Cacho Fontana. Sí. La tercera equivocación fue en el Clausura 2001. Sí. ¿A quién fue? Veníamos muy mal ese campeonato. Y Beira, el bambino, unas fechas antes él me saca la cinta de capitán. Bueno, no unas fechas antes, un tiempito antes, ¿no? Porque Miguel Russo me había puesto de capitán en la primera, con 19 años. Después, obviamente, fue una mochila muy pesada. Asume Beira hace un par de movimientos. Me costó ganarme la titularidad con el bambino. Y ese partido no veníamos tan bien. Y él empezó a conocer mis características. Entonces, a partir de mis características, me pedía, bueno, lo que me pidió en ese partido, que es hacer la diagonal entre el central y el lateral. O sea, el central izquierdo y el lateral izquierdo, hacer la diagonal de un 8. En ese partido jugué de 8. Así que en ese partido hice la diagonal cuando giró el Pulpo González, Silvio González, el delantero. Me asiste, quedo mano a mano contra Belgrano y ganamos 1-0. Categoría 79. Categoría 79. Silvio, categoría 80. 79. 80. Tenés razón. 80, sí. Subeldía jugó 57 partidos, marcó 3 goles y una fecha no tan buena para tu carrera fue el 5 de junio del 2001 con Estudiantes de La Plata, ¿no? Exacto. Ya ahí salí con dolor. Sí. Habíamos quedado con Tucho, ese partido, que si me molestaba, le hiciera una seña o me quedara en el piso. Me quedé en el piso, pero no porque él me decía que tenía que cuidarme también para el Mundial 2001. Entonces, si sentía alguna molestia, tenía que avisar y bueno, y cuidarme para el Mundial. La molestia la sentí, pero era mucho más de lo que pensaba Tucho. O sea, me dolía muchísimo. O sea, era una edad donde uno no regula. Y cuando Tucho me va a atender, me hace un comentario, bien, me dice, bueno, bien Luis, estuviste bien en avisar. Le digo, no, pero es un dolor, si no hubiese seguido jugando. Es un dolor impresionante. Bien, a partir de ahí viene toda la historia, ¿no? De la rodilla. Bueno, dejemos de lado el resto de la historia, muchachos. Arranquen con las preguntas un poquito más comprometedoras que todo esto, que fue una manera de una entrada. De ablandarlo. No, bueno, lo mío, te digo, Luis, va a ser live. Yo soy el locutor del equipo y a veces me dejan hacer preguntas. Así que te voy a preguntar algo que realmente te han preguntado una cantidad de veces, y en estos 3 meses de cuarentena, ¿cómo has logrado tener a todo el equipo, al equipo reunido? ¿Y cuánto pensás que vas a demorar en que se ponga a punto para empezar a competir? Se estima 2 meses, como para ponerlos bien. Sería un tiempo lógico, como la base. Sabemos bien que esos tiempos no van a estar. Por ahí van a ser 6 semanas. Pero 2 meses sería como el piso, lo mínimo que uno pretende, porque el tiempo de inactividad es mayor al de otras ocasiones. Claro. O sea, cuando uno vuelve a la pretemporada, en unas vacaciones normales, a lo sumo vos tenés un mes, 40 días, pero no 4 meses. ¿Y cómo, Así que, sí. No, ¿cómo has logrado mantenerlos a todos unidos Bien. en estos 3 meses? Es difícil, prácticamente no los pudimos mantener unidos, digamos, unidos a los 30 jugadores. Lo que hemos hecho nosotros, plantear una estrategia diferente a lo que se escuchaba al principio de la cuarentena. Al principio de la cuarentena muchos clubes entrenaban vía Zoom
y nosotros consideramos que hacer ese sistema de entrenamiento no era sostenible con el tiempo. Entonces lo que hicimos las primeras 2 o 3 semanas es mandarles videos para que ellos se vieran, corrijan con mi audio, ¿no? O sea, con mi voz de audio. Así que lo subimos a una plataforma, bueno, ellos pudieron ver distintas acciones de juego. Una vez que pasaron esas 2 o 3 semanas y vimos que no se volvía, el segundo paso que dimos es darle un plan que no fuera tan intenso, sino más bien de mantenimiento, para que lo pudieran hacer 5 o 6 días a la semana. Cuando pasaron 2 meses de cuarentena, vimos que necesitábamos ajustar un poquito, al menos 2 veces a la semana, con un mayor volumen para que no nos vayamos tan lejos de una preparación que tiene que tener el profesional, dentro de las limitaciones de cada uno, ¿no? Porque al ser un plantel tan heterogéneo en edades y también en condiciones económicas, es difícil unificar el sistema de entrenamiento, ¿no? Así que fuimos pasando por distintas etapas y ahora en esta última lo que claramente hicimos es poder reunirlos a la mayoría, cruzarlos a través de Zoom, para que se vieran, interactúen un poquito. Es muy difícil porque de estar 15, 20 personas reunidos con el micrófono encendido, el ruido del ambiente no permite interactuar. Entonces, dentro de esa dificultad, de ese grado de dificultad, sí nos vimos y sí estamos entrenando y sí estamos teniendo un control. Pero bueno, hasta ahora nos estamos manejando de esa manera. No hemos juntado a los 30 jugadores, o 20 y pico, pero sí ya estamos en 2 grupos de 14, 15 jugadores. 2 veces a la semana, perfecto, martes y viernes. Ya hicimos 4 sesiones. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. A ver, primero son varias preguntas quizás dentro de una. Sí. Nicola dijo que podían estar ya entrenando los primeros días de agosto. Conmebol ya puso fecha para el inicio de la Sudamericana. El ministro de Deporte dijo que las condiciones no estaban dadas para hacer la práctica deportiva. ¿Cómo te manejás ante eso? Y si tenés alguna inquietud o si pudiste hablar con Nicola con respecto a eso. Bueno, con los dirigentes hablo, ¿no? Una vez a la semana mínimo. A los jugadores lo que le transmití, porque acá lo que hay que controlar es la ansiedad de los jugadores, la cabeza de los jugadores. También volviendo un poquito a la pregunta anterior, la prioridad siempre fue poder sostener al jugador desde lo emocional, poniendo en un segundo lado el tema físico, ¿no? Sino más bien mental. Todas nuestras medidas fueron apuntadas a eso, ¿no? Con respecto a esto, lo primero que se me ocurrió decirle a los jugadores en la semana es que está bien, tenemos una fecha que pareciera ser que va a ser la de regreso, pero dejemos un margen por si eso no se da, ¿no? Dejemos un margen a la desilusión, porque si no se hace muy difícil sostener la mentalidad del jugador. Entonces, una vez que advertimos eso, lo único que nos deja esto es esperar, estar lo mejor entrenado posible y según lo que diga el Ministerio de Salud, vamos a hacer. O sea, yo lo que creo que los dirigentes ahora están tratando de meter presión para que el Ministerio de Salud los autorice. Y nosotros estamos en el medio, por eso tenemos que manejar las 2 posibilidades. Claro que nos aferramos a esta zanahoria, que primera, segunda semana de agosto, pero trato de ser muy mesurado, ¿viste? Porque para el jugador es muy doloroso esto. Se le está haciendo muy difícil, porque me pongo en la piel de ellos. Primero lo vivo yo, ¿no? Y a ustedes creo que les está pasando lo mismo. Imagínate los jugadores, ¿no? Que se expresan a través de su físico. Así que básicamente eso, no sé mucho más que lo que sabés vos, esperando que el Ministerio de Salud le dé el ok a los clubes
y bueno, y a partir de ahí con todo con el plantel, ¿no? Con un sistema de entrenamiento, protocolo y demás. Bueno, Luis, ¿cómo andás? Habla Tony Pane. El tema es apuntando ya a cómo se va diagramando el plantel. Ya se sabe por medio de entrevistas que ya diste vos, por medio de contratos que se terminan, que se va armando una situación. El caso Rivas, que en su momento dijiste que la prioridad mía es el 9 San, entonces él decidió irse a otro lado. Ahora sería lo mismo si San arregla. Vos fuiste muy claro que los jugadores de inferiores, por el trabajo que se está haciendo, vos los vas a respetar para no tapar a esos chicos. También has dicho que el tema de que se tienen que ganar ese derecho a jugar. ¿Dónde entra, en este caso, Lucas Acosta, el arquero? Porque Lanús tiene 3 arqueros, ninguno debutó en primera, casualmente, ¿no? Como Cosani, como Lautaro Morales y como Rocco Ríos Novos. También quedó afuera González. ¿Dónde entra Acosta? Que es un jugador que hace 2 años que no viene jugando. También eso. Entonces, la competencia interna es buena, siempre. Lo has dicho más de una vez. Sí. El tema es, ¿dónde entra Acosta? Bien, es muy buena pregunta porque casualmente estábamos hablando con el cuerpo técnico con respecto a Acosta y bueno, y la chance también de los juveniles de arrancar en una posición un poco parecida. Respeto mucho a aquel que ya tiene varios años en primera o al menos un par de años en primera división como Acosta, entonces eso ya merece un respeto. Los demás todavía no han debutado. Entonces uno quiere pensar que puede estar un poquito por encima de los chicos del club. Pero también es cierto, lo que comentabas hace un rato, de que hace un tiempo largo que no ataja. Que por eso lo pudimos traer, ¿no? Así que me parece que es importante lo que ellos vayan demostrando en la famosa pretemporada, en el periodo de preparación. Eso es lo que estábamos hablando con el cuerpo técnico, ¿no? Porque me preguntaban, ¿no? ¿A quién le vamos a apuntar como el número 1? No, acá no hay que apuntar a nada. Acá hay que ver cómo se desarrollan ellos y bueno, y después sí, el que pongamos, darle una continuidad para que se pueda desarrollar, ¿no? Una continuidad de varios partidos para que pueda desarrollarse. Si elijo a uno es porque seguramente veo algo que el otro no tiene y bueno, y para eso también después para que ese jugador lo pueda desarrollar hay que dejar correr los días, ¿no? Y los partidos por sobre todas las cosas. Así que voy a estar muy atento porque es un puesto clave, pero que al mismo tiempo si pongo en esa lucha a 2 chicos del club es porque tengo confianza, ¿no? en los jóvenes. Luis, en relación a eso, Luis, hoy tenés, y lo dijiste, San está muy encaminado, esperemos que cierre, es una cuestión aparte, y Orsini es tu número 9, el que sigue. Sí. Hace muy poquito Pedro de la Vega dijo, es un orgullo y es un ejemplo ver entrenar a San. Sí. Ese ejemplo, ¿quién es el tercer número 9 en este caso? Porque Donato está ahí entre que no está y no está, está y no está, no arregla o no arregla. Pedro. Depende de vos. Pedro de la Vega. Sí. Pedro puede ser tranquilamente un 9 para Lanús. Sí, tranquilamente. Ustedes no se olviden que yo puse a Vieto de 9. ¿Se acuerdan de Vieto, el chico de Racing? Sí, el de Racing, sí. Y todo el mundo me decía, estás loco, ¿cómo vas a poner a Vieto de 9? Y fue la mejor temporada de Vieto de su vida. Es un dato importante ese porque así lo que vos decís. Bien. Pedro es goleador. Pedro, cuanto más cerca del área esté, mejor. Luis, perfecto. En la misma situación de Rivas, ¿se puede decir que están Donato, Sara, Ibáñez y Lodico? Sí, en principio los dirigentes me hicieron esa pregunta, ¿no? Cuando nos juntamos a renovar el contrato, qué pensaba de ellos y le dije que mi idea era seguir con el plantel que veníamos, ¿no?
porque son jugadores que necesitan jugar más, son jugadores que yo no le voy a dar la continuidad que por ahí tienen que tener, y por ende salimos perdiendo todos, ¿no? Porque tener jugadores que van a estar lejos de jugar no les sirve a ninguna de las partes. Y en eso quiero ser claro siempre, porque por más que ahora esté una situación un poco complicada y de encontrar lugar y de que uno muchas veces no se quiere ir del club donde pertenece, me parece que hay que seguir poniendo prioridades, y la prioridad es a quién uno va a tener en cuenta y cuánto puede jugar ese jugador que se queda dentro del plantel, ¿no? Quiero ser muy claro con esto, así que serían jugadores que están prácticamente en la misma situación, sí. Hay varios jugadores que vienen de lesiones bastante grosas. ¿Pensás que vas a poder contar con ellos? ¿Como quién? José Luis Gómez, Thaler y alguno más que se me está escapando. Sí, Di Plácido y Pasquini, que también estuvo un tiempo importante. Ajá. Sí, creo que sí, pero bueno, hay que verlos entrenar en la cancha, en lo específico. A partir de ahí... Sobre todo José Luis Gómez. Sí, y Saúl, el otro día me preguntaban si opinaba igual que Russo con respecto a las incorporaciones, ¿no? Que decía de que no iba a haber incorporaciones en Lanús. Pero nosotros hemos hablado de que tenemos que estar atentos, porque por ahí pueden surgir alguna necesidad durante el periodo de preparación. Y ahí es donde pongo estos casos, ¿no? Claro. Que por ahí parecen que están recuperados y de golpe puede haber alguna sorpresa. Antes de cederle la palabra a mis compañeros para que te hagan otra pregunta, algo que dijiste en la última conferencia virtual y me hizo bastante cosquilla. ¿Es cierto que le hiciste un desafío a Marcelino Moreno para que sea el conductor del equipo? Sí, el conductor en toda su dimensión, ¿no? Un poquito más de cada cualidad que él tiene. Es decir, él ha demostrado en esta etapa en que puede hacer goles, en que puede asistir, en que puede conducir, en que puede ser más agresivo, en que puede ser más intenso. Bueno, un poco más de cada una de esas cualidades que tiene que tener un jugador en la posición de Marcelino. Lo puede lograr, claro, porque es un chico, él tiene 25 años. Entonces, tiene mucho margen de crecimiento. Luis, cuando uno habla de, quizás la palabra, no sé si es feo, pero cuando uno habla de sentido de pertenencia, uno pone el ejemplo tuyo y el ejemplo del Lau Chacota. Vos cuando llegaste, cuando te fueron a buscar, porque la noche necesitaba, dijiste, cuando me necesitan en casa tengo que estar. ¿Cuánto hubo en este tiempo trabajando a aquellos que vos creías que tenían sentido de pertenencia y hoy no los podés tener? Me refiero ¿Cómo? Sí. Valeri, Blanco, Salvio. Sí. Y pongo esos ejemplos porque digo, a vos, vos sos el claro ejemplo del sentido de pertenencia. Porque cuando tuviste que renovar ahora, lo dijiste vos en una conferencia de prensa, tardaste 3 horas. Sí, es cierto. Pero ¿sabés qué me pasa, Walter? Que estoy en una posición diferente a la del jugador de fútbol. El jugador de fútbol tiene un margen para poder desarrollarse inferior al del entrenador, ¿no? Yo tengo claro que desvié mi ruta, digamos, la hoja de ruta que tenía para mi profesión, por este llamado de Nicolás Russo, ¿no? Y la necesidad del club de contar con alguien de la casa y sentir que, bueno, yo era el indicado para levantar al club, al equipo, mejor dicho. Pero entiendo también que un jugador de fútbol, por ahí metiendo ese cambio, puede que lo perjudique a futuro y tiene una vida útil mucho más corta que la del entrenador, ¿no? Es cierto que hay que demostrar con las acciones,
Valery ha regresado a Lanús, recuerdo que tuvo otra etapa en Lanús, y él me ha manifestado que va a volver, no sé si el año que viene, pero va a volver, quiere terminar la carrera en Lanús. Con Seba Blanco nunca he tenido una charla, y no sé por qué esa distancia con el club, porque Seba se lo quiere muchísimo. Y bueno, y los demás chicos, Marchesini, qué sé yo, todos los que hemos tenido son toda gente del club. El Pulpo, bueno, quería llegar a ese ejemplo. El Pulpo estuvo muy cerca de cerrar con Lanús, muy cerca, y hasta el día de hoy que me hablo y siempre muestra mucho interés en venir al club, pero la diferencia económica que hay entre su contrato y lo que el club puede pagar hoy es muy amplia. Él venía del fútbol mexicano, después fue a Racing le hizo un contrato muy bueno, ¿no? Y por esto que te acabo de mencionar, uno cuando pasa la barrera de los 30 años, siendo jugador de fútbol, ve que no tiene mucho margen para desarrollarse, ¿no? Entonces quiere hacer un buen contrato. Pero siempre estuvo predispuesto a volver el Pulpo. Así que creo que pronto lo podemos llegar. Ojalá con vos. Luis, antes de que hagamos una pausa y nos conectemos otra vez todos, quiero hacerte una pregunta por tu experiencia de jugador, de técnico y de persona que ha y sigue transitando el mundo del fútbol. ¿Va a tardar mucho tiempo en Lanús tener otro ídolo después del Lauche y del Pepe? ¿Respondo ahora? Sí, responde y después hacemos la pausa y nos volvemos a conectar. Lanús, lo que pienso, ¿no? Que hoy tiene muchos ídolos, es decir, tiene muchísimos. Y pongo a Schurer en esa lista, pongo a Cabrero, pongo a Lirón, pongo a Guillermo, pongo a Armando González y pongo a el uruguayo Gómez Villagrán, pongo a Maxi Velázquez. Claro, hoy Sani y Acosta resuenan mucho porque están jugando, ¿no? Están vigentes, y uno con una marca muy especial como la de Pepe, ¿no? La del goleador, y el otro con muchos campeonatos en el lomo. Así que bienvenido sea que tengamos muchos más ídolos que hace unos 10, 15 años atrás. Pero también es cierto que el grado de idolatría que tienen estos jugadores no son fáciles de reemplazarlos, ¿no? Yo creo que hay que ir pensando cómo reemplazamos el sentido de pertenencia. Eso sí va a haber que pensarlo pronto. Muy bien. Luis y compañeros, hacemos una pausa, nos vamos a la tanda y les pido gentilmente que se vuelvan a conectar. Así es, Pelusa. Cada uno, por favor, abuso de vuestra gentileza, nos volvemos a conectar y después de la tanda seguimos charlando en una charla magnífica con el director técnico de Lanús, con Luis Ubeldía. Pausa y ya venimos.